Vamos a leerlo juntos, versículos 1 al 7, lo leemos juntos. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que nos concedes. Te suplicamos, Señor, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos recibir tu palabra en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído la palabra del Señor y al inicio de la carta el apóstol Pablo describe cómo ha sido el ministerio, cómo él ha visto y cómo él ha vivido el ministerio que Dios le había encomendado. Él nos cuenta ahí que ha sido muy difícil, ha habido persecuciones, aflicciones, de los cuales él menciona, y me llama la atención porque él dice al punto de morir. Y eso obviamente nos llama la atención. Dice ahí en el capítulo 1, versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la realidad que el apóstol enfrenta: persecución, aflicción, al punto de perder la vida. Él se enfrenta a duras oposiciones, donde se le cuestionó su apostolado. Algunos le dijeron a Pablo: Pablo, no creo que sea cierto que tú seas un apóstol. Y muchos de la iglesia en Corinto pensaban eso. Esto de alguna manera desanimó a la iglesia, y no solamente al punto de no congregarse. Esta iglesia era una iglesia que ayudaba a los necesitados, ¿sí? Entonces, algunos empezaron a decir: creo que esto que Pablo está haciendo, está levantando una colecta, se me hace que es para él. Entonces empezó a correr eso entre la iglesia, y algunos dijeron: creo que ya no vamos a dar lo que prometimos. Entonces, ¿de qué manera Pablo motiva a la iglesia? ¿De qué manera se dirige a la iglesia? Primero, recordándoles el amor de Cristo. Él hace hincapié en ese punto, el amor de Cristo. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, lo que vemos en este pasaje, lo que observamos aquí es que nuestro ejemplo de verdadera generosidad es Cristo el Señor. Él ha sido generoso con todos nosotros, y su generosidad está relacionado con su amor hacia nosotros. Es evidente esa generosidad. Por eso el apóstol Santiago, hablando en esa misma
relación dice ahí en el capítulo 16, capítulo 2, 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago en su epístola. O sea, si tú dices, vayan en paz, sé que necesitan, pero si no les ayudan, entonces, ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es el objetivo? Solo queda en palabras. Cristo nos enseñó, hermanos, que la expresión de amor tiene que ver con generosidad, con algo palpable, con algo evidente de nuestra parte. Entonces Pablo motiva a la iglesia recordándoles el amor de Cristo. Jesús nos amó, se entregó por nosotros y Él fue generoso con cada uno de nosotros. Segundo, recordándoles cómo su generosidad había motivado a otras iglesias. Hermanos, dice en el versículo 3, pues doy testimonio, 8:3 de esa carta, doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí Pablo está haciendo referencia a los hermanos que estaban en Macedonia. ¿Sí? Los hermanos que vivían en Macedonia, las iglesias que estaban ahí, cómo la iglesia de los Corintios motivó a estos hermanos. Entonces Pablo les recuerda cómo la generosidad de la iglesia de los Corintios motivó a otras iglesias en Macedonia, en Acaya, y que todos empezaron también a hacer lo mismo. Pero Pablo es específico en la ayuda a los necesitados. Él les dice que esto es voluntario. Es voluntario, no es a la fuerza. Y me llama la atención porque dice ahí en el 8, versículo 10 al 12, y dice, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En el pasaje que acabas de escuchar, tú puedes encontrar lo siguiente. Dice Pablo, cuando se trata de ayudar, cuando se trata de ser generoso, primero debe haber voluntad para hacerlo. El querer hacerlo. Y Pablo le recuerda esto a la iglesia y dice, ustedes tuvieron voluntad. Y qué bueno, ustedes dijeron, nosotros queremos apoyar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por una crisis y que necesitaban la ayuda de otras iglesias. Y entonces la iglesia de los Corintios estuvo dispuesta a apoyar, pero ya había pasado un año y parece que no, o sea, esa promesa no se había cumplido. Por eso Pablo dice aquí, ahí en el versículo 10, y en esto doy mi consentimiento porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Pero todavía no se había cumplido. En el pasaje que hemos leído del capítulo 9 de esta carta de Pablo, segunda carta, de los versículos 1 al 7, yo encuentro tres cosas que quisiera que juntos podamos estudiar. Tres cosas. Primero, la generosidad es un ministerio para todos, no es de algunos nada más. La generosidad es un ministerio para todos. Segundo, la generosidad es un ministerio voluntario, ¿sí? Voluntario. Y tercero, la generosidad es un ministerio de enseñanza, aprendizaje. Tres cosas quiero ver contigo el día de hoy. Primero, es un ministerio para todos. Dice el versículo 1 entonces, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, dice Pablo. La palabra que aquí a mí me llama la atención de este versículo es
cuanto a la ministración. Ministración. En el griego se traduce como diaconías. Yo creo que hemos escuchado esa palabra diaconías, que de ahí se deriva la palabra diácono. El domingo pasado ordenamos a oficiales de la iglesia y entre ellos ordenamos a diáconos. Bueno, diaconías viene de ahí y significa alguien que sirve a la mesa. Hermanos, sin embargo, para nosotros tal vez no sea un choque cultural la palabra servicio, pero para los griegos sí. Los griegos sí tenían un problema con el servicio, porque en la cultura griega el servicio era mirado como algo muy por abajo, muy corriente, poco digno, y entonces ellos creían, los griegos creían que como griegos habían nacido para mandar y no para servir. O sea, todo griego se le enseñaba eso. Les decían, ustedes nacieron para mandar, no para servir. Esa era la cultura griega. Entonces, cuando Pablo habla de esto, obviamente va a usar otra palabra que va a ser la diferencia. Usa una palabra que es diaconías y no dulos. Ahora, yo no vine a dar clases de griego aquí, pero quiero hacer una diferencia entre estas dos palabras. Diaconías tiene que ver con servicio, pero también un dulos o esclavo. Dulos o esclavo, lo mismo, también servía. ¿Cuál era la diferencia entre eso? En que un esclavo servía por obligación, estaba obligado a hacerlo. O sea, no le preguntaban si quería o no. Un esclavo estaba obligado a servir, por eso era esclavo. Pero un diácono, el sentido era diferente. Hermanos, un esclavo no tenía opción, un diácono se supone que debe hacer las cosas de buena gana, voluntariamente. Ahora, pero Pablo no está hablando a los diáconos. O sea, Pablo no está diciendo, a ver, quiero escribir a los diáconos de la iglesia. No. Pablo está hablando a la iglesia. Está diciendo, hermanos, somos llamados a servir. El servicio es para todos. Y desde ahí comienza Pablo a decir, hermanos, todos nosotros somos llamados a ser generosos. Por eso, en el versículo 2 de este pasaje dice, pues conozco vuestra buena voluntad. Versículo 2, conozco su voluntad. Pablo sabía, hermanos, conocía de la generosidad de la iglesia. Era una iglesia que estaba dispuesta a ayudar. Era una iglesia que había entendido que ayudar es un ministerio no de unos cuantos, sino de todos. Y esto es importante, que el día de hoy nos llevemos esto, hermanos. El servicio en el Señor es para todos, no para unos cuantos. No para los ancianos, no para los diáconos, no para aquellos que están en algún liderazgo, no. El servicio es para todos. Hemos sido llamados a servir en el cuerpo de Cristo. Es para todos. Bien. Segundo, es un ministerio voluntario. Aunque es para todos y el llamado es para toda la iglesia, este ministerio es voluntario. Versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparado desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Me llama la atención que Pablo escriba, conozco vuestra buena voluntad. O sea, Pablo sabía de la disposición de los hermanos. Pablo había pastoreado esta iglesia, conocía que los hermanos eran generosos, desprendidos, había siempre disposición, buena voluntad para ayudar. Eran hermanos que estaban dispuestos a servir. Cuando le decían, vamos a ayudar a estas personas, todos se unían para ayudar. Pero ahora, ¿qué implica? Pablo está de alguna manera llamando a la iglesia a que no se olviden de lo que ellos hacían antes. Porque entonces corrió la idea de que parece ser que la ayuda que se estaba pidiendo de parte de Pablo no era tan fidedigna. Entonces
algunos empezaron a cuestionar eso. Y eso lo digo porque después de leer toda la carta, de la segunda carta, encontré eso. De que Pablo tuvo que enviar una comisión y decir, envío a un hermano, que ni siquiera menciona el nombre de este hermano, pero algunos dicen que era demasiado conocido para la iglesia, que tenía una posición muy respetable, honorable ante los hermanos, que no hubo necesidad de mencionar el nombre de esta persona, pero fue enviado junto con Tito para recolectar esta ofrenda a los necesitados. Entonces, si se dan cuenta aquí, Pablo reconoce, yo sé de su buena voluntad, sé que son una iglesia, hermanos que están dispuestos a ayudar y apoyar, reconozco eso. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implicaciones tiene la buena voluntad? Y Pablo va a dar una serie de pasos que nos indican cuáles son las implicaciones de la buena voluntad. Primero, el estar preparados. Es importante estar preparados. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, porque como lo he dicho, estéis preparados. San Pablo está diciendo, ya envié una comisión, unos hermanos para que les hablen de esto que estamos haciendo, para que se preparen. Pablo envió esa comisión para preparar a la iglesia. Entonces la buena voluntad implica estar preparados. Segundo, implica realmente seriedad de quienes prometen. Si prometemos algo, es importante poder cumplir. Versículo 4 dice, no sea que vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza, dice Pablo. Pablo había hablado muy bien de la iglesia, los corintios, con los hermanos de Macedonia, con los hermanos de Acaya, y cuando él se presentaba a esos lugares decía, hay una iglesia en los corintios, los hermanos son generosos. Y entonces aquí está diciendo, hermanos, pues yo hablé bien de ustedes, yo espero que no me dejen en mal, ¿verdad? Es como que si yo como pastor dijera, yo estoy pastoreando una iglesia, la iglesia de Manuel allá en Monterrey, es una iglesia generosa, y si alguien viniera aquí y encontrara lo diferente, contrario a lo que yo digo, imagínense cómo voy a quedar yo. Muy mal, ¿verdad? Porque yo hablo bien de la iglesia. Entonces Pablo está haciendo eso, está diciendo, hermanos, prepárense, porque si llegan hermanos que vienen con nosotros de Macedonia y se dan cuenta que ustedes no hay esa disposición, imagínense cómo voy a quedar yo. Pero luego dice, por no decir vosotros de esta confianza, porque yo realmente confío en ustedes. Hermanos, eso es interesante, porque Pablo menciona a Macedonia, y Macedonia, según encuentro en el capítulo 8, versículo 2, era una iglesia muy pobre, una iglesia con una extrema pobreza, pero en su condición de pobreza, ellos, ¿saben qué hacían? Rogaron a Pablo, dijeron, les rogamos que nos permitan participar en ayudar a los hermanos en Jerusalén, en su condición. Entonces por eso Pablo está preocupado, porque dice, una iglesia que definitivamente está en extrema pobreza y está dispuesta a apoyar, imagínense ustedes, hermanos, porque se supone que la iglesia de los Corintios era una iglesia que económicamente tenía posibilidades. Entonces obviamente Pablo estaba de alguna manera pensando en eso. Por eso al final dice a los hermanos, todo lo que les he dicho, todo lo que he mencionado, no quiero que se vea como algo que yo les estoy exigiendo, como algo que les estoy imponiendo, les estoy diciendo, háganlo. No quiero que lo vean así. Versículo 5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, lo que les he dicho es verdad. Yo he hablado bien de ustedes, una iglesia generosa,
pero no quiero que ustedes lo vean como algo que yo les estoy imponiendo. No, no lo vean así. Ayudar a los necesitados debe ser voluntario. Voluntario. No es a la fuerza. Yo no les estoy exigiendo a que lo hagan. Entonces, con estos dos puntos observamos algo. Pablo dice, hermanos, algo muy importante. Ser generosos es para todos, no nada más para unos cuantos. Ser generosos es voluntario. Es voluntario. A nadie se le obliga a que haga algo. Y tercero, es un ministerio de enseñanza, pero también de aprendizaje, porque enseñamos y aprendemos. Dice el versículo 6 y 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y este versículo 7 creo que es conocido por todos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se han hecho muchas interpretaciones de estos dos versículos, pero quiero ir a lo que yo considero, después de leer todo el contexto bíblico, lo siguiente. El término que se usa aquí no solamente hace referencia a la siembra de semilla en el campo, porque en el versículo 6 dice Pablo, el que siembra escasamente. O sea, esta palabra no nada más hace referencia a esa siembra, sino también a la siembra de ideas, Ahora, partiendo de lo que Pablo ha dicho en el versículo 2, que dice, fue tanto el entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar, o sea, lo que hizo la iglesia de los Corintios. De hecho, la versión Valera, Reina Valera, dice, vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, la palabra que se traduce como celo tiene que ver con compromiso apasionado, o sea, pasión. Esta pasión, este celo se contagió. Y yo espero que me sigan con esto. Lo que vemos aquí de esta siembra y cosecha, lo que está diciendo Pablo es que lo que nosotros hacemos, lo ven los demás. O sea, lo que tú siembras, cosechas. Si yo siembro pasión, deseo, fervor por ayudar a las necesidades de los hermanos, seguramente eso voy a cosechar. Entonces, algo muy importante es necesario recordar. Detrás nuestro hay discípulos que aprenden de nosotros, hermanos. Hay discípulos. Ojalá, yo oro todos los días para que eso pase. Ojalá aprendan de nosotros generosidad, fervor, pasión en nosotros. ¿Sí? Y que los jóvenes que hoy están aquí entre nosotros digan, yo realmente admiro al hermano, a la hermana, su entrega, su pasión, su fervor por servir al Señor. Que seamos ejemplos, hermanos, a los que vienen detrás de nosotros y que observen de nosotros esa disposición siempre de servir al Señor. De lo contrario, estaremos dando un mal ejemplo a ellos. Y entonces lo que nosotros hagamos hoy, también lo van a hacer nuestros hermanos que vienen detrás de nosotros. Si no hay compromiso en nosotros, si no hay pasión en nosotros, ¿usted cree que eso es lo que ellos van a hacer? No, es importante que nosotros realmente mostremos a ellos, demos buen ejemplo de lo que significa ser un verdadero cristiano. Dar ejemplo es importante. Si nuestros hijos observan en nosotros compromiso, les aseguro que serán también hijos comprometidos.
Si ven en ti una persona de oración, serán personas de oración también. Más de una ocasión lo he dicho, los niños no siguen tanto lo que tú dices. Tú te puedes desgastar y cansar de hablar. Los niños aprenden mucho lo que ven. Y así pasa en todos los contextos, hermanos. Si aquí hay una generación de hermanos comprometidos, les aseguro que los que vienen detrás de nosotros serán una generación comprometida, que sirve al Señor, que glorifica al Señor. Por eso Pablo está diciendo aquí, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. Si sembramos falta de pasión, falta de compromiso, eso es lo que se va a cosechar. Y entonces Pablo cierra magistralmente esto que viene diciendo en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y cuando demos, dice Pablo, no lo vamos a dar con tristeza, ni por necesidad, porque sabe cuál es aquí el objetivo de dar, hermanos, de ser generosos, es que Dios ama al dador alegre. Cuando usted dé algo, lo tiene que hacer con alegría, con gozo en su corazón. Yo quiero cerrar, hermanos. La generosidad contagiosa solo se va a poder entender en relación con Cristo. A medida que vamos comprendiendo el Evangelio, nos daremos cuenta de que la generosidad que nosotros hemos visto, la hemos aprendido de Cristo. No podemos ser indiferentes a la generosidad de Cristo. Cristo se entregó total y completamente por nosotros, por ti y por mí. Y si yo he recibido esto de Cristo, hermanos, soy llamado a hacer lo mismo. Y cuando yo hago eso, se produce lo que estamos hablando el día de hoy. Será una generosidad contagiosa. Que nos sirva mucho el COVID para esto. El COVID era contagioso, ¿verdad? Bueno, que pase de la generosidad como eso, que sea contagiosa. Ahí sí, libertad para todos. ¿Sí? Porque en el COVID pues teníamos que cubrirnos, ¿verdad? Para que no contagiara a los demás. Bueno, ser generoso no se cubra, contagia a los demás. La generosidad que hemos recibido de Cristo. ¿Sí? Hermanos, la iglesia, los corintios, debía regresar a eso que iniciaron haciendo cuando se les predicó el Evangelio. Ellos recibieron la palabra y dijeron, nosotros queremos hacer esto. Pero mientras pasó el tiempo, se fueron olvidando. Y podría pasar que mientras pasa el tiempo, también en nosotros, el entusiasmo, la pasión, el amor que sentíamos cuando fuimos llamados y encontramos el Evangelio, se vaya apagando en nosotros, ¿sí? Y es aquí donde somos llamados, como dice el apóstol Juan en su carta de Apocalipsis, a regresar a nuestro primer amor. Regresar al primer amor, hermanos. La generosidad es un ministerio para la iglesia, para todos nosotros. Todos somos llamados a transitar por el camino de la generosidad. Todos. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y Pablo de hecho habla en el capítulo anterior diciendo, ustedes van a dar según sus fuerzas. ¿Sí? Según sus fuerzas. La generosidad es un ministerio voluntario. Nadie está obligado a hacerlo. Generosidad tiene que ver con invertir, hermanos. Cuando alguien se para a enseñar, cuando alguien prepara una clase, cuando alguien visita a un hermano, cuando alguien ora por un hermano, está siendo generoso porque está dando de su tiempo para estas personas. Sí. Entonces, hermanos, la generosidad es también de enseñanza, aprendizaje, porque si lo hacemos, ¿qué sucede? Los demás ven y dicen, yo también quisiera ser como ese hermano. ¿Sí? Cuando llegamos a esta iglesia, recuerdo que
Llegué a la oficina, me senté e iba a empezar a escribir algo cuando alguien tocó la puerta. Entró el hermano, lo saludé y me dice: pastor, le vengo a dar la bienvenida. Le digo: gracias. Y luego me dice: ¿tendrá usted un directorio actualizado de teléfonos de los hermanos de la iglesia? Le digo: sí, lo tengo. ¿Podría darme una copia? Le digo: claro que sí. Le doy una copia. Le entregué la copia y luego me dijo: yo acostumbro a llamar a todos los hermanos el lunes, si es que no lo vi en la iglesia, a hablarles y preguntar cómo están. La generosidad se contagia, hermanos. Yo espero que alguien aquí también haga lo mismo. Si hoy no vio al hermano, a la hermana, mándele un mensaje. Invierta algo de su tiempo para preocuparse por otras personas. Si lo hace, estará siendo generoso, porque estará invirtiendo de su tiempo pensando en aquellos hermanos que tal vez por razón de enfermedad, por algún imprevisto que sucedió, no pudieron estar hoy aquí con nosotros. Seamos generosos, así como Cristo lo fue con nosotros. Yo te invito a poner de pie, vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios y pedir, ojalá enseñemos a los que vienen detrás nuestro a ser generosos, así como Cristo ha sido con nosotros. Porque de Cristo aprendemos la verdadera generosidad, una generosidad que se ha contagiado, que se contagió con los apóstoles y ese mensaje llegó hasta nosotros el día de hoy, porque fueron contagiados por Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque reconocemos, Señor, todo lo que hemos recibido de ti. Tú has sido generoso con nosotros, lo hemos aprendido, Señor, porque aún sin merecerlo lo hemos recibido de tu mano. Ahora te pedimos, Señor, que así como hemos recibido esa generosidad de tu mano sin merecerlo, nosotros también podamos hacerlo, podamos contagiar a otros, motivar a otros hermanos para que hagan lo mismo, Señor. Gracias, porque la iglesia de los Corintios fue una iglesia que fue llamada a regresar, Señor, a eso que ellos habían aprendido, lo que es el Evangelio. Se habían olvidado por muchas cuestiones que estaba pasando en la iglesia. Pero eso nos enseña a nosotros hoy, que como iglesia somos llamados también a ser generosos, a dar, Señor, de lo mucho que tú nos has dado a aquellos que necesitan de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.